Saludos, mi nombre es Daniel Kemper y esta es la lección 8 del curso Circuitos Discretos de la Escuela de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En la lección de hoy veremos el tema polarización del MOSFET. Comencemos. Entonces, bueno, comencemos hoy con la lección de polarización. Vamos a ver cómo polarizar de distintas maneras una tapa de transistor con MOSFET. Que como ya sabrán, el transistor MOSFET opera como un amplificador si es polarizado en modo de saturación. Aquí comparen o vean que el término saturación en el contexto de BJT es distinto al concepto de saturación en MOSFET. Son cosas distintas, entonces cuando hablamos de saturación hay que saber en qué contexto hablamos. Al menos para el transistor MOSFET nos interesa operarlo en modo de saturación, que es equivalente al modo activo del BJT, ¿verdad? Que es decir, con la ausencia de señales AC, el ambiente que rodea al dispositivo, que es la circuitería, debe asegurar que la tensión con puerta surtidor o VGS, gate source, sea lo suficientemente grande y la tensión VDS, que es la tensión drenador surtidor, es lo suficientemente grande también para asegurar el estrangulamiento o pinch off del canal. Entonces, bueno, apuntémoslo por acá. Operar en modo saturación. Y necesitamos que VGS y VDS sean lo suficientemente grandes para asegurar el estrangulamiento del canal. Hay que asegurar que VGS y VDS sean lo suficientemente grandes para asegurar el estrangulamiento, o en inglés es el pinch off del canal. A mí esa palabra en inglés, pinch off, me suena como a pellizcar el canal, como que se está haciendo pequeño, bueno, o estrangular, es otra palabra que también se utiliza. Que ya vimos que la polarización es importante, ya que las propiedades del amplificador dependen de la polarización, que GM y RO dependen de la polarización. O sea, con la circuitería externa y teniendo las fuentes de tensión con las que contemos, a veces son limitadas, no podemos tener 5 voltios o 20 voltios si queremos, a veces tenemos menos que eso. Justamente con estos elementos externos al transistor, vamos a definir GM y RO, que ya vimos en el transistor BJT, que bueno, son parte importante de los cálculos de las características de amplificación del transistor, ¿verdad? Entonces, bueno, necesitamos asegurar un punto de operación por medio de la polarización que nos aseguren esos valores de acuerdo a lo que queremos. Sí, básicamente polarizar. ¿Qué es polarizar? Y bueno, ya deben saberlo, ¿verdad? En contexto del BJT, que es justamente ajustar la corriente de operación del dispositivo. Y todo eso requerido a lo que andemos buscando. Entonces, bueno, ahora veamos este par de circuitos. ¿Qué hay de malo con el primer circuito en particular? Enfoquémonos en ese que está por acá a la izquierda. ¿Qué tiene de malo este circuito? Que vean que aquí tenemos, bueno, en el transistor MOSFET tenemos un micrófono, que aquí tal vez falta especificar, esto es un micrófono. Recuerden que como tal, pues es una fuente de tensión. Entonces vean que, bueno, vamos a tener que podemos bien sustituirlo por una fuente de tensión con una resistencia que le habíamos llamado Rgen. Bueno, y ahora es más importante hacer esa diferenciación porque vamos a tener una RS que va a ser R de surtidor, que va a estar en esta parte del transistor. Pues bueno, ¿qué hay de malo con ese circuito al lado izquierdo? Que está conectado a la compuerta del transistor. Que vean que tenemos tan solo una fuente de tensión con la resistencia de generador conectado a la compuerta, al gate. Recuerden que, pues bueno, un micrófono usualmente nos va a dar señales bastante pequeñas, en el orden de los milivoltios. Bueno, pongámosle aquí en 20 milivoltios. Entonces, bueno, si tienen fresco, pues la parte de la teoría del transistor en cuanto a la física, bueno, sabrán que 20 milivoltios, incluso, bueno, iban a ser alternos y ni siquiera senoidales. O sea, si es un micrófono va a captar voz humana, que, bueno, tiene diferentes componentes,
pero vean que no es suficiente para tener una tensión con puerta surtidor lo suficientemente grande para encender el dispositivo. Entonces vean que este primer circuito de acá básicamente no tiene polarización para VGS. O sea, ni siquiera lo estamos encendiendo. Y vean que justamente lo único que tenemos conectado a la compuerta es el micrófono, que solamente nos da una señal alterna y en general, bueno, creo que no tienen componente CD y si la tienen es bastante pequeña. Para arreglar esto, intentar arreglarlo, hacemos una conexión de VCC, bueno, en este caso va a ser VDD del drenador. Tiramos una conexión de la fuente de tensión aquí a la base. Ahora, bueno, ¿cuál va a ser el problema ahora con este circuito? Que vean que seguimos teniendo la señal alterna por acá, que viene por acá. Pero ¿qué pasa con esa señal alterna cuando se encuentra justamente en este punto? Que vean que está cortocircuitada a la fuente. Entonces, más bien vean que aunque tenemos una tensión fija por acá, toda esta señal de entrada se va a ir cortocircuitada hacia acá. Entonces, bueno, aunque tenemos una polarización, ahora no tenemos señal de entrada. Pues bueno, vean que esos son justamente los dos extremos. Que aunque podemos encender el transistor, pues no hay señal de entrada, entonces pues un amplificador sin señal de entrada no nos sirve de mucho, ¿verdad? Por más bueno que sea. Y con estos dos ejemplos vemos que la compuerta no puede estar conectada directamente a una tensión DC de cero o distinta de cero. Y entonces ahora ya para resolver justamente esos problemas, bueno, nos vamos a las polarizaciones. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Entonces, para la polarización sencilla, vamos a poner una resistencia en la compuerta y la vamos a conectar a la fuente. Y vean que, bueno, por acá más adelante vamos a ver cómo conectar la señal de entrada variante. Bueno, la vamos a sacar de por acá. Y ya vimos también los capacitores de acople que son necesarios para aislar justamente la entrada de la polarización, que esa justamente podría afectar la polarización. Pues bueno, vean que aquí podríamos poner aquí una fuente. Ese es como el modelo tal vez completo. Que es muy importante saber o tomar en cuenta en este contexto del MOSFET que la corriente de compuerta, ¿cuánto es? A ver, ¿quién me dice cuánto es la corriente de compuerta? Es cercano a cero. Cercano a cero, sí, casi cero, sí, justamente. Que para fines prácticos vamos a decir que es cero. Vean que en el BJT la corriente base es muy pequeña, pero sigue siendo finita y diferente de cero. Para este caso sí vamos a decir que es técnicamente cero. Sabrán por el aislante que hay aquí, el óxido que hay en el transistor. Bueno, justo acá lo estoy marcando en verde. Debido a ese óxido, pues hay un aislamiento entre la compuerta y el surtidor y el drenador, justamente. Entonces, aunque sí pasan algunos electrones y esto se hace más grave conforme se va haciendo más pequeño el transistor, pero técnicamente vamos a partir del hecho de que la corriente en la compuerta es cero. Siempre vamos a partir de ese hecho. Y entonces vean que a través de esta resistencia RG, que no le está pasando corriente, podemos colocar una tensión en la compuerta, bueno, sin cortocircuitar justamente la señal de entrada. Y podemos ver que para esa configuración VGS va a ser igual a VDD. Y recuerden que VGS es lo que vamos a tener por acá. La tensión gate source, en ese caso, como no fluye corriente en la resistencia y lo único que tenemos en este camino es VDD, la tensión en RG y VGS. Y si RG es 0, pues vamos a tener que VGS va a ser igual a VDD. Y vean que en este caso ya tenemos una polarización. Pero hay un problema. Esta polarización, bueno, vean que es exactamente igual al valor de la fuente. Entonces esto nos quita un poco de flexibilidad a la hora de definir este valor de tensión de compuerta surtidor, el cual es necesario, bueno, vamos a ver más adelante, en los cálculos de corrientes y tensiones. Entonces, bueno, vean que
tendría que ser para una aplicación ya muy específica donde podamos tener acceso a modificar, bueno, esta fuente o no sé si de repente por coincidencia lo que tenemos funciona, pues bien. No que no se use, pero es menos preferible justamente por su falta de flexibilidad. Pues bueno, con esta no le vamos a dar mucha atención a esta polarización. Para esto, bueno, tenemos la polarización por divisor de tensión, que ya habíamos visto en el BJT. Y aquí, bueno, muy importante, en el BJT teníamos dos tipos de análisis. Uno donde decíamos que la corriente de base era cero y otro en el que sabíamos que no es cero efectivamente. Pues bueno, tenemos el análisis aproximado y el exacto. Bueno, el exacto era por el equivalente de Thevenin. En ese caso, bueno, tenemos justamente que la corriente de compuerta es cero. Entonces ahora sí vamos a tener, toda la corriente pasa de la fuente, bueno, de VDD, pasa hacia tierra. Entonces vean que en este caso la tensión de compuerta, porque está que VGS, bueno, sencillamente va a ser el divisor de tensión, que en este caso es bastante sencillo. Vamos a tener R2 entre R1 más R2 por VDD, que ese va a ser nuestro divisor de tensión, o bien la tensión que vamos a tener en la entrada de la compuerta. Y vean que justamente, bueno, podemos considerar que R2, bueno, puede ser un potenciómetro. Entonces, bueno, ahí podemos irlo variando. Podemos apagar y podemos prender el transistor de acuerdo a la tensión que generemos. Recuerden que necesitamos un mínimo para encender el transistor. Entonces, bueno, ahí podemos justamente variarlo. Que nunca perdamos de la mente cuál es el objetivo para la polarización, que es justamente determinar la corriente y la tensión de polarización. Que para eso es necesario, primeramente o de entrada, asumir el dispositivo. Creo que se dice asumir al, ¿verdad? Asumir al dispositivo en, en modo de saturación. O sea, cuando comencemos nuestro análisis, siempre debemos partir con esa presunción y es necesario verificarlo al final. Es necesario verificar eso al final. Y al final de los cálculos. Entonces hacemos una verificación y decimos, ok, el dispositivo bajo esta configuración o con estas corrientes está operando en modo de saturación. Que vean que también podemos obviar, así como hicimos con el BJT, y vean que bueno, hay muchas similitudes, o sea, son como análogas, ¿verdad? O sea, algo que pasa en el BJT pasa de manera análoga en el MOSFET. Entonces vean que también inicialmente se pueden obviar los efectos de modulación de largo de canal. Esto va a ser análogo al efecto Early en el BJT, entonces recuerden que siempre que estamos analizando etapas, comenzamos diciendo que vamos a obviar el efecto Early y luego lo introducíamos para ver cómo nos cambiaban las ecuaciones. Entonces vean que vamos de lo más simple y particular a lo más complejo y general, que vamos a hacer el análisis en la misma manera. Entonces, bueno, ¿cómo queda la corriente de saturación dada esta tensión? ¿Cómo nos va a quedar la corriente de saturación? Entonces, bueno, tenemos que ID va a ser igual a 1 medio mu sub n, que es la movilidad de los electrones, por capacitancia del óxido, Cox, por W entre L, que es el ancho entre el largo del transistor. Y aquí vamos a tener VGS menos VTH, donde VTH, recordemos que es la tensión de umbral que necesitamos para encender el transistor. Esto al cuadrado. Y vean que ya tenemos una expresión para VGS.
en términos de VDD y el divisor de tensión R1 y R2. Entonces vamos a tener un medio mu sub n Cox W entre L, y esto poco a poco ya van a empezar a interiorizarlo. Bueno, cuáles son las ecuaciones del MOSFET. Por aquí tenemos R2 entre la suma R1 más R2 por VDD menos VTH, y esto al cuadrado. Entonces, bueno, aquí ya tenemos una expresión para la corriente. Que vean que, bueno, esto por acá es una constante. Vean que esto por acá es una constante y esto por acá es una constante. Entonces, lo que vamos a tener variable, bueno, R1 incluso podríamos decir que es una constante. Entonces, vean que R2 va a ser lo variable. Y que efectivamente, si colocamos un potenciómetro en R2 y lo empezamos a variar, justamente vean cómo vamos a variar la corriente del diodo. Entonces, bueno, que les quede claro eso por ahí. Y también es posible escoger la relación del divisor, más bien el valor de W entre L para establecer la corriente requerida. Aunque bueno, aquí también hay que hacer una aclaración. El curso se llama Circuitos Discretos. Estamos trabajando con componentes justamente discretos, ya transistores de componente de 3 patas, que ya ellos, bueno, ya traen su diseño, traen sus características y dimensiones ya preestablecidas. Pero vean que esta materia también es como el inicio, les va a servir a, si alguien, bueno, eventualmente decide irse por la rama de la microelectrónica y el VLSI, el diseño de circuitos integrados, que vean que muchas de estas cosas, bueno, se las van a topar o se las toparían eventualmente. Entonces, ese tipo de, bueno, estas variables acá, bueno, son constantes ahorita, pero bueno, podrían convertirse en variables ya teniendo la posibilidad de variar el ancho y el largo, la capacitancia del transistor. Pues bueno, vean que hasta dónde podemos llegar con todo esto. Como les indiqué, es necesario verificar que el dispositivo opera en saturación, para lo cual es necesario obtener el valor de VDS. Entonces pongámoslo acá. Para verificar la saturación, que es necesario analizar VDS. Que ahora vayámonos por el lado de RD. Entonces, por el lado de RD, que tenemos que VRD va a ser igual a la resistencia RD por la corriente ID. Y si hacemos una malla en la salida, veamos que tenemos aquí VDD, VRD y VDS, justamente. Tenemos esos 3 componentes. Entonces, al hacer la malla, tenemos que VDS va a ser igual a VDD menos IDRD. Aquí tenemos esto por el momento. Y para operar en saturación, se debe cumplir lo siguiente. Que VDS sea mayor o igual a VGS menos VTH. Esta es la condición de saturación. Y con eso podemos llegar a una inecuación donde tengamos todos los parámetros. Pues bueno, tenemos que VDS, que bueno, es justamente eso que está aquí al lado derecho, VDD menos IDRD debe ser mayor a esta diferencia. Y ya esta diferencia, bueno, la habíamos visto en la ecuación anterior. Entonces tenemos que VDD menos IDRD debe ser mayor o igual a R2 entre R1 más R2, VDD, eso es VGS, menos VTH. Esta es la forma en la que verificamos la saturación. Que nuevamente vean, bueno, analicemos qué de aquí es constante o qué es variable. VDD lo vamos a tener fijo, RD va a estar, bueno, fijo, aunque bueno, también podría convertirse en una variable de acuerdo a eso. Todo es un compromiso, que a veces hay que
mover algo por un lado y ver cómo afecta por el otro. Ya tenemos una expresión para ID y esto debe ser mayor a esta tensión, al divisor de tensión menos VTH. Y es posible resolver esto para RD. Y vean que justamente aquí estamos orientando el diseño a encontrar un valor para RD que satisfaga toda esta relación. Que vamos a ver más adelante en las próximas lecciones que la ganancia de tensión de ese amplificador depende de RD justamente. Bueno, así como también en el BJT dependíamos de la resistencia de colector para la ganancia. Que ahora sí podemos incluir esta imagen en el análisis. Que ahora sí podemos preguntarnos cómo conectamos una señal alterna a este amplificador. Entonces, bueno, como les mencioné más arriba, y ya hemos venido viendo, ok, aquí tenemos la polarización. Justamente el capacitor, si lo analizamos en CD, ese capacitor se abre, lo cual efectivamente nos deja la tapa aislada únicamente ante tensiones CD. Pero para una señal alterna, ese capacitor se va a comportar como un cortocircuito. Y bueno, en los últimos días me hicieron varias preguntas sobre cómo dimensionar ese capacitor, bueno, para la tarea, ¿verdad? Que veamos que el capacitor aísla el micrófono del amplificador en términos de la señal de C. Y el valor de capacitancia debe escogerse, pongámoslo acá, el valor de C1 debe escogerse de tal manera que se comporte como un corto a la frecuencia más alta. Y recordemos que la capacitancia queda dividida uno entre la capacitancia por la frecuencia. Okay, tenemos que XC es igual a 1 entre omega C. Y aquí estoy quitando el J, aquí simplemente estoy haciéndolo para un valor. Entonces, bueno, vean que para la frecuencia más grande, este valor de capacitancia tiene que darme un valor de impedancia reactiva del capacitor bastante pequeño. Entonces, bueno, con respecto a qué lo vamos a comparar, que al menos para, bueno, tal vez para responderles un poco en cuanto a la tarea de hoy, vean que ese capacitor, bueno, va a representar una impedancia y va a estar conectado a una resistencia de base o de compuerta. Recuerden que como divisor de tensión, ok, vamos a tener aquí, por aquí vamos a tener, pongámosle Z, Z del generador. No, mentira, ese no es del generador. Eso es ZC. Y por aquí vamos a tener, pongámosle una resistencia de entrada, RIN al amplificador, que ya habíamos visto para el BJT, bueno, cómo era la resistencia de entrada. Entonces, podemos modelar esto como un divisor de tensión. Vean que en general, esta ZC hay que diseñarla en torno a RIN. Recuerden que si ZC es mucho más grande que RIN, la mayoría de la señal va a quedar en el capacitor, lo cual va a dejar muy poca señal para RIN y esto nos va a sacrificar en ganancia, ¿verdad? Entonces vean que bueno, y le había respondido a algunos, la magnitud de ZC tiene que ser bastante menor a RIN en general. Y eso es como el criterio. Vean que eso es como la unión de criterios en cuanto a magnitud y en cuanto a frecuencia. Entonces, bueno, obviamente es importante saber el ancho de banda del amplificador. Entre más amplio sea ese ancho de banda, más difícil va a ser que todos los valores calcen entre sí. Recuerden que todo esto es un compromiso, ¿verdad? O sea, que si yo cambio algo por un lado, definitivamente se me va a desamarrar algo por otro lado. Entonces, entre más podamos limitar el ancho de banda de un amplificador, pues es más sencillo su diseño. Que ahora veamos la polarización por degeneración en fuente, que ya
sabemos un poco, bueno, sobre el término de generación, que es básicamente aplicar una resistencia por este lado. Bueno, aquí se va a llamar degeneración en fuente. Para el BJT le llamamos degeneración en emisor. Entonces decimos que este amplificador está degenerado en fuente. Y vean que, bueno, también como lo habíamos visto para el BJT, esta degeneración en fuente es independiente a lo que haya hacia esta dirección. O sea, vean que no importa, puede no haber RD, o aquí podemos tener no un divisor de tensión, podemos tener una autopolarización o una polarización sencilla. Entonces vean que la degeneración en fuente no es dependiente del resto del circuito, es simplemente poner una resistencia aquí en la fuente. Okay, aquí podemos hacer entonces una ley de tensión de Kirchhoff por acá. Y aquí vamos a tener, vean que esto va a ser VG, esto va a ser VG, que es la tensión que está de la compuerta a tierra. Y aquí vamos a tener, bueno, VGS, que no son exactamente iguales en este caso, porque ya tenemos esa resistencia de fuente, o también podemos decirle surtidor. Yo creo que tal vez es un poco mejor decirle surtidor, para que el término fuente aplique a una fuente de tensión y no hacer esa confusión. Pero bueno, vean que son, o sea, se pueden usar de manera indiferente, pero voy a tratar de decir surtidor para que quede más claro. Entonces vean que la tensión VG, bueno, justamente va a ser el divisor de tensión. R2 entre R1 más R2 por VDD. Y esta va a ser la tensión en la compuerta. Y nuevamente no es la misma a la tensión compuerta surtidor. Aquí también es importante, bueno, saber que ID va a ser igual a IS. Y esas son las cosas específicas que nos topamos con el MOSFET. Esas corrientes ahora sí son iguales y la corriente de compuerta es técnicamente cero, mientras que en el BJT es un tanto distinto. Bueno, la corriente de colector y emisor varía por un factor de beta más 1, ¿verdad? Entonces la corriente de emisor es un poquito más alta. Pero bueno, en este caso tenemos este otro escenario, donde más bien estas corrientes son completamente iguales. Y entonces, al hacer aquí una malla, decimos que menos VR2, que es VG, más VGS es igual a VRS. Pues bueno, podemos poner VR2. Bueno, que en ese momento incluso, bueno, podemos ponerle más bien VG. VG va a ser igual a VGS más la tensión que, bueno, sí, la tensión en RS, que es la corriente por la resistencia. Ok, aquí no vamos a usar IS, vamos a decir que esto es igual a ID. Porque, bueno, por esto que les digo es lo mismo, y esto es multiplicado por RS. Y tenemos esto por acá. Entonces, bueno, ahora podemos unir ambas ecuaciones y podemos decir que R2 entre R1 más R2 por VDD va a ser igual a VGS más ID RS. Y por aquí tenemos esta primera ecuación. Que a esto le vamos a llamar, le vamos a poner 1 porque la vamos a necesitar más adelante. Y se mantiene que, o sea, sigue siendo cierto que ID es igual a un medio, mi sub n, Cox, W entre L, por VGS menos VTH cuadrado. Y tenemos esta otra. Y ven que estas últimas dos ecuaciones se pueden resolver para obtener ID y VGS, ya sea por iteración, como se ven activos, o por medio de encontrar ID en 1 y usarlo en 2. Entonces se puede, ok, apuntémoslo por acá. Eso podemos resolverlo por dos métodos.
Y el primero va a ser por iteración. Y el segundo va a ser encontrar ID en 1 y usarlo en 2. Y entonces, bueno, veamos qué pasa cuando unimos estas dos ecuaciones. Vean que aquí podemos despejar ID de acá. Que nos va a quedar el divisor de tensión menos VGS entre RS. Y eso va a ser igual al lado derecho de esta ecuación. Y pongámoslo por acá. Que uniendo esas dos ecuaciones nos queda esto por acá. Entonces, bueno, ahora podemos despejar para VGS. Que bueno, este procedimiento, bueno, va a ser un poco largo. Les voy a poner aquí el resultado. Eso va a ser igual a menos V1, que ahorita decimos que es V1, menos VTH, más la raíz de V1 menos VTH cuadrado, menos VTH cuadrado, más 2R2 entre R1 más R2, V1, VDD. Y todo eso en raíz. Y bueno, ahorita les digo que es V1 y para simplificarlo un poco, eso nos va a quedar que VGS va a ser igual a menos V1 menos VTH más la raíz de V1 cuadrado más 2V1 multiplicado por R1 más R2 abajo y R2 por VDD arriba menos VTH. Que ahora sí, esto ya es un resultado final. Que bajemos esto un poco. Y vamos a decir, bueno, ahora qué es V1. V1 va a ser igual a, abajo vamos a tener mu sub n, Cox, W entre L, RS. Y arriba vamos a tener 1. Y entonces esto es V1. Y vean que este valor pueden, pues, sacarlo. Bueno, estos son constantes. Ahora con esto, este valor de VGS se puede sustituir en 1 para obtener el valor de ID. Y vean que esto incluso podemos montarlo en un script de MATLAB o de Octave que para solucionar este tipo de circuitos. Y finalmente es, bueno, con esto, si es necesario, al final es necesario verificar la saturación, que en este caso VD tiene que ser mayor a VG menos VTH. Esa es la condición que vamos a usar para este circuito en particular. VD tiene que ser mayor o igual a VG menos VTH. Entonces, al final de hacer todo esto, tenemos que verificar que esto se cumple. Si no, el circuito no se puede implementar. Ok, entonces, para ir terminando, entonces, vamos a ver la etapa o bien la configuración de autopolarización. Vean que esta se llama autopolarización porque justamente la tensión de la compuerta la está dando el drenaje. Y esto nos da algunos atributos interesantes. Entonces, bueno, vean que podemos hacer una ley de tensión por acá. Que aquí, vean que nos va a quedar menos VDD. Y el resto son positivas. Entonces podemos igualar VDD al resto de tensiones. Entonces vean que aquí vamos a tener la tensión por la resistencia RD, que eso es RD por ID. Esa es esta tensión. Luego vamos a tener la tensión en RG, que esa va a ser 0 justamente porque no hay corriente en la compuerta. Luego seguimos con VGS. Y por acá nos falta la tensión en la resistencia de surtidor. Entonces, bueno, habíamos dicho que aquí es importante recordar que ID va a ser igual a IS. Y vamos a utilizar mayoritariamente ID. Entonces siempre vamos a sustituir IS por ID.
Entonces, bueno, vean que aquí vamos a tener RS por ID. Entonces, bueno, esto nos da que VGS, que es lo que andamos buscando, va a ser igual a VDD menos la suma de RS más RD por ID. Que vean que podemos tener, bueno, esto es una autopolarización con degeneración en surtidor. Podríamos no tener la resistencia del surtidor, entonces, bueno, vean que aquí quitamos esto justamente. Que la idea es llegar a un conjunto de ecuaciones que nos sirvan para diferentes casos, ¿verdad? Eso es lo más óptimo siempre. Y ahora nos queda para la ecuación de ID, que nos queda que ID va a ser igual a un medio mu sub n Cox W entre L por VGS menos VTH. Ya tenemos que VGS es todo esto, entonces tenemos VDD menos la suma de RS más RD ID menos VTH cuadrado. Que bueno, vean que esa ecuación es un poco complicada, ya que tiene, bueno, ID en ambos lados y aquí tiene este cuadrado que les había dicho que VRG es igual a 0 porque IG es igual a 0. Muy importante recordar esto. Y con esto VG es igual a VD. Que vean que aquí tenemos la tensión que está acá, bueno, más o menos por acá. Vean que esto es VG. Y lo que tenemos por acá hasta tierra es VS. Y vean que en este caso son equivalentes. VG es igual a VD. No, mentira, es por arriba más bien. Que VD, vean que la vamos a sacar de acá. Esta es VD. Entonces, bueno, vean que estos dos valores son iguales en este caso. Y la expresión para ID va a ser la siguiente. Que nos va a quedar RS más RD al cuadrado por ID menos 2 veces VDD menos VTH por la suma de RS más RD más mu sub n Cox omega entre L a la menos 1. Esa ecuación va a quedar un poco larga. Ok, todo esto multiplicado por ID más VDD menos VTH cuadrado, y esto va a ser igual a 0. Y bueno, vean que para el caso del MOSFET, el manejo de las ecuaciones es un poco más complejo y va a ser muy útil pues recurrir a programas o scripts que nos ayuden a solucionar esto de manera iterativa, ¿verdad? Y ya que VDS es igual a VGS, siempre se cumple que VDS va a ser mayor o igual a VGS menos VTH. Y ya que estos dos son iguales, pues le resto 1 y ya, bueno, le resto VTH y ya con eso VDS va a ser mayor a este valor. Entonces, bueno, vean que esa configuración siempre opera en saturación. Ok, bueno, aquí voy a poner, hacer hincapié en que siempre opera en saturación. Entonces, bueno, vean que esto es positivo. No hay que verificarlo, ya saben de entrada que esto siempre está en saturación. Ok, bueno, con esto llegamos al final de la lección de hoy.